hay presencia de Dios en la iglesia, sabe que hay presencia de Dios en el lugar donde está, quizás hay adoración, pero lo importante de esto es que Martín, que yo pienso que muchas de las personas que tienen unas necesidades grandes, aún dentro de la iglesia, aún dentro de lo que es el culto como tal, tienen que darse de cuenta en el momento en que la visitación de Dios está, y más que la visitación, me voy a ir un poco más lejos. Nosotros tenemos que constantemente estar adorando y buscando, porque no queremos una visitación, queremos un dwelling, lo que se llama que habite, que se quede la presencia de Dios, pero para eso hay que seguir unos pasos. Y un hombre que ya confiaba en lo que Dios le había dicho desde que le dijo al principio: sal de tu tierra y de tu parentela. Era un hombre que ya estaba caminando por fe, que sabía lo que era fe, de hecho, en obediencia. Y de hecho, se llama el padre de la fe. En hebreo sabemos que considerado el padre de la fe, porque fue un hombre que siempre se movió, no de acuerdo a lo que sus ojos se veían, sino en obediencia a la voz de lo que Dios le decía. Pero hay un punto más que quiero tocar, y es el siguiente: que hay muchas personas que, aunque está la visitación, que aunque está todo lo necesario, es como decir, todos los ingredientes necesarios para ellos recibir su bendición, hay algo que le toca hacer a ellos, y ahí es donde yo quiero llegar. Pero no sé si antes de eso tú quieres compartir algo con nosotros, Mario. Es muy cierto, pastor. A veces Dios nos habla a través de los profetas y nos da una palabra, y pasa el tiempo, y a veces se nos olvida que Dios nos dio esa palabra, y cuando la promesa está a la puerta, que lo que tienes que abrir la puerta y recibirla, se nos olvida que esa palabra nos había hablado Dios hace un tiempo atrás. Le voy a contar un poquito mi testimonio con mi mamá, mi familia, ¿verdad? Vino un profeta hace unos 2 años, 3 años atrás, y me dio una palabra de que mi familia, todos le iban a aceptar al Señor, le iban a servir al Señor. Entonces estamos en el año del cumplimiento. Amén. Pero como yo estaba más pendiente a otros asuntos, se me había olvidado esa palabra profética. Y hace unos meses atrás entré en un ayuno de 21 días, y mira qué casualidad de lo que usted está hablando. El mismo 21 días que se iba a entregar el ayuno, por la mañana hospitalizan a mi mamá. Pero hacían días antes en el ayuno, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿pero cuándo mi mamá te va a aceptar a ti? Y Él me mostraba y me decía: en una cama. Y yo le decía: ¿será que va a partir en este momento? Y me toca a mí hacer esa parte tan difícil, que te acepten en una cama. Pero como Dios sabe todas las cosas, y cuando Dios da una palabra la promete, y promete y la cumple. Amén. A veces nosotros hacemos una película de cómo va a suceder, pero Dios tiene otros planes. Amén. Ese día lo hospitalizan. Yo ni me había dado cuenta, ni me había acordado de la palabra que me había dado Dios en aquel entonces, un ungido de Él. Y lo hospitalizan, y en la iglesia vamos a entregar el ayuno de los 21 días, y cuando estamos entregando los 21 días de ayuno, pastor, el Espíritu Santo me dice que vaya al hospital y ore por ella, y que me llevara otra persona que me acompañara. Y yo decía: mi mamá no acepta a nadie. Mi mamá, para lo que, ¿verdad?, de lo que le estoy hablando, mi mamá toda una vida fue santera, y mi papá y parte de mis hermanos ha estado perdido, ¿verdad? Y el único que Dios sacó de ahí también fue a mí. Y se ha estado cumpliendo una promesa, una palabra que Dios me dio, se está cumpliendo. Y voy al hospital con la persona, y mi mamá hizo, para hacer el cuento largo corto, ¿verdad?, mi mamá acepta al Señor en la cama. Mi mamá, que no aceptaba ninguna oración de nadie, en ese momento yo me quedé en shock, porque yo decía: wow, te aceptó, Señor, como tú me mostraste, en una cama. Pero yo hice una película, yo pensé que ella iba a fallecer, y no, era que tenía una condición de diabetes y unos dedos que le tuvieron que imputar, ¿verdad? A veces tenemos que sacrificar algo de nuestro cuerpo para, ¿verdad?, reconocer, sí, como dice que hay un Dios, ¿verdad? Es mejor que no, a veces dice que es mejor que entremos, si no es para tropezar el brazo, entremos sin el brazo al cielo. Y para la gloria de Dios se cumplió la palabra que Dios usó aquel profeta y me entregó a mí, de que mi familia le iba a aceptar al Señor. Mi mamá, que era una de las más fuertes para aceptar al Señor, imagínense, 68 años sin servirle al Señor en la santería, y en una cama acepta al Señor. Y lo más interesante es que toda la mañana me dice mi mamá que estaba pidiendo al Señor que fuera alguien a orar por ella. Y yo le decía: bueno, Señor, ella me decía: el Señor lo sabe todo, porque Él no puede enviar a cualquier persona, porque yo conozco a mi mamá no se lleva con todo el mundo, ¿verdad? Y allí aceptó al Señor. Tenía una hermana que estaba en conflicto con ella. Al otro día de haberle operado los 2 dedos a mi mamá,
ella se reconcilia con mi mamá también. Y no tanto que se reconcilia, sino que se la llevó para su casa a cuidarla. Cuando Dios te promete una palabra a toda esa persona que nos está escuchando a través de la radio, nos está viendo a través de la internet, no, a veces no es el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Y si Dios habló, Dios va a cumplir. Amén. Así que no te desesperes. Si Dios te habló un momento de que tu hijo va a regresar a los pies de Cristo, si Dios va a dar, te va a sanar de la enfermedad que tiene o de la condición que sea, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Porque cuando Dios promete, Él cumple. Amén. Lo que pasa es que nosotros lo queremos en el momento. Amén. Y la cosa es que en el momento Dios no nos da lo que nos promete, porque nos podemos dañar. Dios va a escoger el momento correcto, porque el momento de Dios, el tiempo de Dios es perfecto para nuestras vidas y para las promesas que Él nos ha dado. Amén. Amén. Eso es tremendo testimonio, ¿sabes? Así estará quizás tú que nos estás escuchando pensando que hay una situación imposible en tu vida, hay alguien que tú le sirves al Señor y todos tenemos familiares que queremos que vengan a los pies de Cristo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Eso es entre el Señor, lo tuyo es como te estaba explicando, hay un trabajo, las personas no entienden que la bendición ya está dispensada, que ya esa palabra desde el primer día que tú oraste, ya Dios escuchó. Hay muchas personas que creen que Dios no los escucha. Déjame decirte una cosa, cuando Dios envió a Abraham, lo envió con un propósito, pero tuvo que pasar por un proceso. Amén. Y ahí es donde yo quiero llegar. El proceso es el siguiente, que quizás tú mismo atrasas las cosas porque hay un proceso que hay algo que Dios te quiere enseñar en medio de la situación que tú puedas estar pasando. Llámese como se llame, llámese divorcio, llámese enfermedad, llámese económico en el área que sea. Dios quiere mostrarte algo y es que su poder va por encima del problema. Pero ahí, mira, hay una cosa, es que Dios nos ama. Por eso envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y aún refiriéndonos a esta escritura, podemos ver que hay algo que siempre te va a impulsar a un próximo nivel. Y es cuando tú aprendes a ver y a honrar lo que es la visitación, la estadía, llámese como se llame, que la cosa es que tú entiendas que cuando Dios está en el asunto, hay algo que te va a tocar hacer a ti. Yo estoy seguro que mientras tú esperaste por tu mamá, que mientras tú esperaste por las situaciones, lo que Dios te había prometido, no te puedes quedar de brazos cruzados esperando. Mira, ahí viene, no. Abraham vio y vio que venía la bendición, pero ¿qué hizo él? Corrió a preparar, corrió a hacer, hay mucha gente que simplemente está con los brazos cruzados esperando que Dios les bendiga, pero mientras tanto tú tienes que aprender a honrar esa palabra a través de tus acciones. Hay personas que están esperando que Dios les prospere, pero son personas que, lo voy a decir, son personas que no tienen cangrejo en el bolsillo y no bendicen y no honran su iglesia con los diezmos y no honran con su ofrenda entonces quieren esperar una bendición, que el negocio les prospere. Hay personas que están enfermas y a la hora de adorar y a la hora de alabar, mira, comienza a sacudirte para que tú veas como esa enfermedad en el momento, Dios está esperando que tú hagas algo, que tú le creas, ¿sabes? Abraham creyó no solamente en que tenía que caminar, sino que una vez que está caminando, hay promesas que se van a tardar. Él tenía 75 cuando le hicieron la promesa. ¿Y para cuando vino a Sara a parir? Mira que ella misma dice la palabra que se reía, porque dice que yo lo expliqué en la iglesia el domingo pasado. El problema de Sara, ella se rió no porque fuera imposible para Dios darle un hijo, pero ella pregunta, ¿a esta edad tendré yo deleite? O sea, era el hecho de el proceso, la parte que le tocaba a ella era lo que le causaba risa, porque yo me imagino que ella se visualizaba como yo con esta edad y el viejito vamos a procesar eso para que ese milagro llegue. Tú sabes, yo me imagino que tú en esta hora puedes estar pensando, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, yo no sé qué. Mire, Dios sabe cómo lo va a hacer. Tú lo que tienes que obedecer y caminar en la palabra que Dios te ha dado, comenzar mira, él rápidamente que vio la promesa dijo, no se quedó quieto, vengan para aquí, acomódense, yo les voy a buscar agua para que laven sus pies y voy a mandar a que le preparen alimento. Tú tienes que acariciar la promesa, tú tienes que nutrir esa promesa con tu alabanza, con tu adoración, creyendo como el primer día, y comienzas entonces a honrar esa promesa que te ha sido dada. Él no recibió la promesa hasta que primeramente, antes de la promesa. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos enfocamos en la promesa. Y
y Dios quiere que tú te enfoques en aquel que te va a dar la promesa. Entonces tú comienzas a dar gloria y a bendecir a Dios y a honrar a tus pastores y a honrar a tus líderes y a honrar, ¿sabe? La honra es algo muy significativo en la palabra. La palabra dice que Dios honra a los que le honran. Y a través de tu honrar, mira, muchas de las veces nosotros nos dice la palabra que nuestras peticiones están estancadas, porque aún Dios dice en su palabra que si yo voy a ofrendar y voy a darle algo a Él y tengo un problema con mi hermano, primero deja la ofrenda, ve y resuelve con tu hermano. Hay cosas que le estamos dando a Dios, le estamos dando una oración, le estamos dando una alabanza, pero no es que le des, es la calidad de lo que tú le estás dando, y si tú estás primeramente honrando a través de eso. Abraham sabía que no voy a usar la palabra secreto, sino que el punto clave aquí era que él tenía que honrar esos tres hombres que simbolizaban la presencia de Dios misma. Él no esperó bueno, pues entonces cuando yo reciba, entonces que yo voy a comenzar a honrar. No, él comenzó a honrar y de acuerdo a cómo comenzó a honrar, después que los acomodó, después que Sara tuvo que ver algo en eso, porque él la mandó a preparar esos panes. Déjame decirte, es cuestión de que no solamente tú tienes que seguir creyendo que tus familiares van a comenzar a creer en la palabra que ha sido lanzada sobre ti. Tú tienes que comenzar a enseñarle a tus hijos desde pequeños, honra a Dios, a las personas, honra a Dios. Pero ahora mismo los teléfonos a llamar son el 787 854-2450, perdón, 854-2450 es el número a llamar para la oración, para testimonio, para lo que Dios ponga en tu corazón en esta hora. Pues sí, pastor, es muy cierto lo que está hablando. A veces nos enfocamos más en lo que Dios nos va a dar que en aquel que nos va a entregar todo esto. Nos entregamos más nos enfocamos más en la promesa y nos quedamos sentados esperando esa promesa. Pero ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás honrando? Al quien te va a dar la promesa, a quien va a cumplir la promesa, al que te va a bendecir. Porque a veces pensamos, a veces Dios nos da tanta palabra y nos habla tanto y nos quiere dar tantas cosas, pero nosotros a veces lo que esperamos es una sola cosa. Cuando Dios quiere entregarte tantas cosas, tú lo que quieres es una, la que tú quieres que sea beneficiosa para ti. Dios no te va a dar, Dios te va a entregar todas las promesas que Él te ha dado, pero tienes que honrarlo. ¿Cómo tú lo honras? Honrar, una de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y tus días serán alargados. Amén, amén, amén. Eso es una promesa de vida. Eso yo mencioné en la iglesia el domingo. A veces vemos una crisis que hay hoy en día. Quizá no todo está perdido. Yo soy de los que sigo declarando bendición para nuestros jóvenes, pero vemos que día a día, cada día son más jóvenes las vidas que lamentablemente estamos perdiendo en nuestra isla y en el mundo entero. No es a nivel de Puerto Rico nada más, pero es que estamos viendo el deterioro que hay en la palabra que enseña a que tú honres a tu padre, a tu madre, a que tú honres a aquellas personas, a tu esposa, a tu esposa, aquellas personas que Dios ha puesto a tu alrededor y son de bendición a tu vida. Se nos olvida honrarlas también, sí, y caemos en lo que es la deshonra. ¿Sabes? En la palabra nos cuenta también cuando Noé, estando dormido, vino uno de sus hijos y vio su desnudez porque estaba acostado, había pasado una embriaguez, y viene uno de sus hijos. Sin embargo, hubieron dos que antes de caminar hacia donde él, tomaron los vestidos de él, caminaron de espalda para no ver su desnudez, y ese era el tipo, el modelo de respeto que tenían hacia su padre. Sin embargo, el otro no hizo de esa manera. O sea que hay cosas que deshonran, y cuando tú deshonras, muchas veces crees que estás deshonrando a una persona, a un líder. Inclusive, mira, me voy más lejos, en tu trabajo. Hay veces que no todos los jefes, mira, los jefes a veces no son fáciles, pero como es jefe tuyo y tú eres una persona de reino y sabes lo que es autoridad y respeta la autoridad, pues tú le oras a Dios para que la situación que sea que estés pasando cambie, pero como quieras tienes que respetar y honrar a esa persona que Dios te ha puesto como líder. Otra de las promesas que Dios me cumplió, ¿verdad? A través de mi familia. Mi papá también
entregó todo lo ¿verdad? Entregó todo lo que era la santería. Tengo un hermano mío que hace 3 semanas atrás aceptó al Señor, vive en Nueva York, hace poco está en un retiro también. También había otro hermano mío que no se estaba comunicando con mi mamá ni con nosotros, y yo le dije, bueno, Señor, tú sabes, tú conoces todas las cosas, y un día fui para un hogar, ¿verdad? Y él, el que me llama es a mí, y le hablé y le dije, mira, todo está tranquilo, mi mamá está así, tienes que llamarla, reconcíliate. Y el domingo pasado me tocó cuidar a mi mamá. Ajá. Y mi hermano llamó a mi mamá y se reconciliaron, hablaron, lloraron, y la gloria es de Dios. Y bueno, fue un momento bien emocionante, ¿verdad? Porque un hermano que está en Estados Unidos y no llama a sus familiares, ¿verdad? Y al ver esto, todo lo que Dios está haciendo, uniendo a la familia, porque nosotros somos una familia grande y nos habíamos dispersado, todos cogieron por su lado, ¿verdad? Porque en casa pues, prácticamente mi familia le estaba sirviendo a otro Dios, ¿verdad? Que no es el Dios Todopoderoso. Estaban prácticamente viviendo en las tinieblas y el enemigo se metió y rompió la familia. Pero la palabra dice que uno que sirve al Señor, todos los demás serán salvos, y Dios me escogió a mí. Dios me escogió a mí, rompí el primer eslabón, y cuando tú rompes el primer eslabón, todos los eslabones se quebrantan también en el nombre de Jesús. Amén, y así ha sucedido. Toda mi familia ya ha dejado de estar practicando lo que es la santería, porque eso fue lo que nos instruyeron, y ahora conversan conmigo, y yo pues le digo, Dios lo hizo así conmigo, también lo va a hacer contigo. La palabra de Dios es poderosa, Dios es poderoso. Le he comentado mis testimonios, y a través de mi testimonio ellos han visto, ¿verdad?, cómo Dios ha transformado y me ha cambiado, y cómo han sentido el Espíritu Santo en el momento que yo le estaba hablando. Amén. Y gracias a Dios la ha trabajado mucho, y han venido a los pies de Cristo. Amén. Para la gloria de Dios. Qué bueno, qué bueno. He trabajado en el evangelismo en mi casa. Primero tenemos que trabajar en la casa, en la familia, que es importante. Amén. Y a donde quiera que tengamos que ir, y ahí le hablamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Qué bueno. No lo que está haciendo, sino lo que Él ha hecho. ¿Qué hizo con nosotros? ¿De dónde estábamos y cómo nos sacó y nos libertó? Y cómo ¿verdad? Lo poderoso que es el Señor. Amén. Así que no pierdas la fe, solo créele a Dios. Si Dios promete, Él va a cumplir. Amén. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Tenemos por aquí mi amada, la pastora, también llamó para enviar saludos. Mi amor, te amo mucho, gracias por felicitar el programa. Sabemos que vamos a tener por aquí pronto. ¿Sabe, Martín? Ahora que tú estás hablando de eso, yo pienso que la honra, eso es una de las formas en que tú honras, porque yo me imagino que el testimonio tuyo le tiene que haber estado hablando a la vida de ellos. Yo te voy a decir una cosa, una de las cosas más importantes nosotros como cristianos tenemos que entender, que no importa lo que nosotros hablemos de Cristo, no es tan importante como lo que modelemos de Cristo. Y se lo digo a muchas mujeres en la iglesia que quizás han comenzado a caminar y sus esposos todavía pues no han tomado la decisión. Yo siempre le digo, igualmente hombres también que comienzan a caminar primero en la casa sirviéndole al Señor, siempre le digo, ¿sabes qué? No importa lo que se levante, modélale a Cristo. Amén. Porque a través del testimonio, a través de lo que vean, los cambios que Dios está haciendo en ti, es que ellos van a llegar. Yo estoy seguro que quizás la situación difícil llega, pero no llega para destruir, llega muchas veces para que nosotros podemos entonces modelarle cómo nosotros nos comportamos en medio de esas situaciones. Y eso es una forma de honrar. Yo te aseguro que las circunstancias y muchas de las situaciones que tú viviste con tu familia, de no estar sirviéndole a Cristo, hubieran sido, como dicen por ahí, otros 20 pesos. Quizás tú, en vez de honrar, lo que sabía que deshonrabas con tus palabras y ofendías y quizás insultabas, porque el enemigo lo que vino fue a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida, y darnos vida en abundancia, no solo para nosotros, sino para nuestros familiares. Abraham descubrió que una de las cosas más poderosas que hay es honrar, aunque muchas veces nosotros, el criterio, mira uno de los secretos en esto. Si nos podemos ver con nuestra mente carnal, tú sirviéndole a Dios, tu familia no, por ejemplo, tu mamá, como tú dijiste, no sirviéndole a Dios,
Tú pudiste haber metido en tu mente, bueno, yo soy el cristiano aquí, las cosas tienen que ser como yo pienso, porque yo soy el que estoy bien y ella la que está mal. Pero aún por encima de eso, ella no deja de ser tu madre, no deja de ser tu madre, y tú la honrabas como madre. Igualmente pasa con cada uno de nuestros familiares. A veces nosotros cometemos el error como cristianos de venir a imponer, en vez de simplemente modelar y honrar como quiera, porque aunque tu padre y tu madre quizás no sean cristianos, o tu esposa o tu familiar no sean cristianos, déjame decirte una cosa, la posición no se deja de honrar. Mira, en una ocasión Saúl se sentía amedrentado por David y comenzó a querer matar a David, y David tuvo que huir. ¿Y qué sucedió? Metidito en una cueva estaba una vez Saúl, y David tuvo la oportunidad de darle muerte, de hacerle daño. Sin embargo, ¿qué dijo? Dios me libre de tocar el ungido de Dios. Las posiciones, el reino como se mueve, que cuando una persona tiene una posición, no importando si tú piensas que quizás ese líder, ese pastor, esa persona no está quizás obrando según tu criterio, pero déjame decirte una cosa, a ti te toca orar, porque a ti te toca como quiera honrar a ese líder, honrar a ese pastor, honrar a esa pastora, honrar a esa persona con que tengas desacuerdo, pero el honrar no tiene que ver, eso es un principio del reino. Cuando tú honras, tú honrarás. Dios es el que quita reyes y pone reyes. A ti te corresponde orar y hacer lo propio, que es honrar. Amén. Pues sí, pastor, es bien interesante, ¿verdad? Cuando Dios nos da la promesa y cumple las promesas, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Estamos honrando a Dios por lo que nos dio, o dejamos de honrar a Dios por lo que nos dio? A veces estás dejando de honrar lo que Dios te dio, porque Dios, ¿verdad?, trajo a mi mamá a sus pies, y yo tengo que seguir honrando a mi mamá. Ahora más tengo que honrarla, y tengo que honrar más a Dios. Eso es amén. Porque hay mucha gente que Dios te cumple lo que te prometió y te da tus promesas y se apartan del Señor. Sí, tenemos que seguir caminando ¿verdad?, con el Señor, y honrando a Dios sobre todas las cosas, y cuidando lo que Dios, la promesa que Dios nos dio, que nos ha entregado en nuestras manos. Es interesante porque cuando Abraham comienza a honrar lo que aquí simboliza la presencia de Dios, ahí es donde se le hace una promesa que ya se le había hecho, sino que se le da el día del cumplimiento. Y después que es cumplida, mira esto, llega al punto donde tú estás hablando. Después que esa promesa es cumplida, y sabemos que la promesa viene siendo Isaac, su primogénito de parte de la promesa de Dios. No voy a entrar en eso ahora, pero Dios le da la promesa de la descendencia. Una vez que recibe esa promesa, que es Isaac, aún así luego lo prueba y se lo pide. Que lo sacrifique para él. Y Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo para él, porque aunque era la promesa, sabía que él estaba honrando a aquel que lo prometió. Si te tengo que entregar todo lo que tú me has dado, Dios. Hay personas que le cuesta entregar las cosas porque no, si Dios me lo dio, no, pero a veces somos como los niños pequeños que tú le compraste un juguete nuevo y quieres quitarle el viejo para entregarle algo nuevo, y no se dejan quitar la vieja postura, no se dejan quitar las cosas que ya están usadas, viejas, y Dios te quiere entregar algo nuevo, vino fresco. Eso, amén. Pero bien dice la palabra, el vino fresco no se puede echar en un odre viejo. Eso. Entonces, cuando nosotros no estamos dispuestos a dejar que Dios transforme todas las áreas de nuestra vida, ahí es donde tú aprendes a honrar, ahí es donde tú entiendes. A veces nuestros conceptos y nuestros preceptos son lo más que se opone entre la bendición que Dios tiene para ti, y Él quiere entregártela, Él quiere dártela, pero no te la puede entregar para, como tú dijiste al principio, echarte a perder. Dios nos va equipando a través de cada una de las cosas y procesos que pasamos en esta vida, para poder entonces estar maduro suficiente para recibir. Él había adquirido una madurez a través de ¿qué? De la vivencia, de la experiencia que él había tenido, porque Dios le había suplido desde el momento que lo llamó y le dijo: aléjate de tu tierra y de tu parentela. No le dijo ni para dónde iba.
Simplemente comienza a caminar, y cuando tú comienzas a caminar en fe y tú te acostumbras al sistema del reino de Dios, al sistema de que Cristo es mi proveedor, de que puede que hoy tenga trabajo y mañana no, pero yo no dependo del trabajo solamente, yo dependo del favor de Dios, que es el que me va a llevar a quizás que entre otra forma de economía a mi vida, o que aparezca otro trabajo mejor que el que quizás creí que perdí ahora, tantas cosas. Pero nosotros tenemos que aprender a que la palabra que Dios ha depositado en nosotros, honrarla con nuestras acciones. ¿Sabe? Hay muchas personas que dicen, y es un tema de lo que voy a hablar, voy a adelantarme un poquito a lo que Dios ha puesto en mi corazón para el domingo en la iglesia. Repito, el número de llamada es el 787-854-2450, 854-2450. Y es que a veces somos tan rápidos para decir, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro para la gloria de Dios, y le doy gloria a Dios. Y yo soy de los que sigo pensando que la gloria de Dios, y cuando tú honras a Dios, es cuando tú estás dispuesto a obedecer, sea cual sea la consecuencia, y comienzan a ver el fruto de la obediencia que tú tienes hacia Dios. Ahí eso le da gloria a Dios, que más que lo que tú puedas estar haciendo y diciendo que es gloria a Dios, pero tu vida no está glorificando a Dios, tu modelo, tu forma de moverte no está glorificando a Dios, por más que sale de tu boca muchas veces, la gloria es para Dios, sí, pero ¿cuál es la gloria de Dios? ¿Aquella que tú le quieres dar, o la que le pertenece porque Él es Dios único y poderoso? ¿Sabe? Hay veces que tenemos que nosotros analizar y dejar que el Espíritu Santo transforme muchas áreas en nuestra vida, que creemos que estamos honrando a Dios, pero no lo estamos honrando. Dios en muchas ocasiones le dijo a su pueblo, no quiero el incienso oloroso ese que me están trayendo, no quiero lo más caro eso no lo quiero, porque esas ofrendas no están llegando a mi trono, no son de agrado a mí. Por más que costaban, las traían importadas de muchos lugares, pero yo lo que estoy detrás es del corazón de ustedes contristo y humillado. Y muchas veces hacemos tantas cosas para Dios y decimos, la gloria es de Dios y la honra es de Dios, pero la honra es más que lo que tú digas, es lo que tú haces en obediencia, que muestra que Dios está transformando tu corazón. Sigue por ahí, Martín. Pues sí, pastor, escuchándote bien sobre la promesa de Isaac cuando Dios se lo pidió, ¿verdad? Después que Dios le dio una promesa, como que uno dice, vamos, me la vas a quitar ahora. Yo que estaba esperando tantos años por esa promesa y me la vas a quitar ahora. Y me puse a pensar, y un momento cuando mi mamá aceptó al Señor, yo le decía, bueno, Señor, ayer la meten en esas operaciones mañana, ella es diabética, uno nunca sabe, ¿verdad? Eso es. Pero lo más interesante fue que ella te confesó como tu Rey y tu Salvador. Yo le dije, Señor, esto se cumplió. Si tú te la tienes que llevar, es tuya. Porque para mí lo más importante era que ella aceptara al Señor. Eso es, amén. Yo dije, Señor, si tienes que imputarle los dedos y si te la tienes que llevar, es fuerte, porque es fuerte, sí. Pero es algo que se cumplió. Y es lo que estamos viendo con Isaac. Me da una promesa y dice, pues dame echarla, vamos, sacrifícala. Y yo digo, wow, Señor, ya ella te aceptó. Y si te la tienes que llevar, es tuya. Yo no voy a pelear contigo para que me la deje. Si es tuya, es tuya. Fue una promesa que se cumplió. Amén. Y viendo la historia de Isaac, cuando Dios se lo pidió a Moisés, ¿verdad? Abraham, perdón. Él fue dispuesto a sacrificarlo, porque fue algo que Dios le dio. Y cuando Dios nos da las cosas, le pertenecen a Dios también. No es que seamos dueños de lo que Dios nos dio, porque aún nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Es la obediencia. Es obediencia. Es la obediencia. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y a veces peleamos por las cosas materiales. Y en realidad, mira, todo eso se queda. Y todo lo que está a nuestras manos, todo le pertenece al Señor. Cuando tú aprendes en este caminar que Él es el que todo lo provee y es el que todo le da, y aún como tú dices, nosotros mismos le pertenecemos a Él, aunque las cosas, no voy a sentarme aquí a decirte, oh bueno, pues es fácil entregar, no, esa es la parte más difícil, sí. Cuando tenemos que entregar muchas actitudes, muchas cosas, sí. Pero cuando tú aprendes que el amor, la pasión que tú has aprendido a tener por Dios se va por encima de todo eso, se te hace más, vamos a decir, menos difícil entregar. Tú comienzas a creer
que aquel que te proveyó, que aquel que te dio primero, es capaz de darte, es capaz de sanarte nuevamente. ¿Sabes? Mira, hay personas que, y lo sigo repitiendo, han visto la mano poderosa de Dios en una ocasión y vuelve a suceder alguna situación en su vida y se olvidan que el mismo Dios que sana ayer, sana hoy, que el mismo Dios que proveó ayer, que te va a proveer hoy, que lo que no podemos perder es la confianza y saber en quién hemos creído. Él sabía y estaba creyendo en un Dios que era su proveedor, un Dios que era el que estaba en ese momento diciéndole, ¿sabes qué? Para esta misma fecha, el año que viene, Sara, tu mujer, tendrá un niño. Pero eso sucedió una vez que él primero había reconocido la visitación, la presencia. Dos, no solamente reconocer la presencia, sino es honrar la presencia. Cuando estamos en el culto y llegamos, tú estás reconociendo que Dios está en ese lugar. Ahora, ¿qué estás haciendo? Estás aprovechando al máximo, por así decirlo, la visitación o la presencia que hay en ese lugar, que ese es el momento donde tú puedes, tu petición puede ser contestada, que ese es el momento donde tú tienes que simplemente tirarte al suelo, si hay que tirarse al suelo, pasar al altar, si hay que pasar al altar, adorar y levantar tus manos, y aunque quizás puedas estar pasando por alguna situación, tienes todavía esa pasión que te está haciendo adorar y honrar a Dios. ¿Sabes? Hay personas que no honran con su alabanza, no honran, como dije anteriormente, ni en sus ofrendas, ni en sus diezmos, que simplemente llegan y perdónenme ustedes que me están escuchando por la radio y por internet, pero yo tengo que hablar lo que Dios pone en mi corazón. Y es que muchas veces, si Abraham hubiera visto esos tres hombres caminar y simplemente los hubiera, mira cómo le pidió, por favor no pasen por aquí sin que este siervo les sirva. Cuando tú has aprendido el principio de que nosotros que hemos sido llamados al Evangelio somos siervos de Dios, somos siervos no solamente de Dios, y como soy siervo de Dios te tengo que servir a ti como si le estuviera sirviendo a Dios mismo. Ese es el problema que tenemos muchas veces, que se nos olvida que somos servidores y queremos ser servidos todo el tiempo y queremos estar muchas veces en un pedestal o que se nos dé una honra a nosotros. Amén. Dios se encarga de honrar a los que le honran. Tenemos que comenzar a entender el principio que tenemos que nosotros dejar que nuestro corazón se derrita delante de la presencia de Dios y poder morir nosotros al yo. Cuando tú aprendes a morir al yo, tú aprendes a servir a tu hermano, tú aprendes a servir a aquel que te queda a tu lado. Y ese principio de servidor estaba en él, y le digo, por favor no se vayan de aquí sin que yo les sirva. No se vayan de aquí sin que yo le dé el agua y le lave los pies. No se vayan de aquí sin que ustedes coman y siéntense en la sombrita debajo de este árbol. Y dice que mientras ellos estaban sentados, él estaba parado. Eso es una actitud de estar preparado para servir. Hay personas que yo no sé si tú te puedes visualizar esto. Alguien que te diga, dime, yo te voy a servir, y se acomode. Un mozo que tú vayas al restaurante y esté sentado al lado tuyo, dime cuando quieres. No, el que va a estar ready para tomar la orden y servir al que se va a hacer, hace y está seguro que la persona que va a ser servida esté cómoda para entonces tú caminar y servirle a esa persona. ¿Sabe? El servicio es una de las cosas que más abre las puertas, porque nosotros, el mismo Jesús nos enseñó ese modelo. Yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Por eso que Pedro no quería aceptar que le lavase los pies, y dijo, si no te lavas los pies no tendrás parte conmigo. ¿Sabe? Hay un principio de reino detrás de lo que es servir y honrar, y este hombre lo entendía. No fue hasta que entonces él hizo lo propio, que entonces se abrió la boca del Dios mismo a través de ellos para decirle, ahora sé que eres un servidor. Ahora te voy a dar la fecha de cuando tú vas a recibir tu bendición. Hay personas que la bendición está ahí, se le prometió desde el primer día, pero Dios está viendo que tú haces en el proceso entre el día que te prometió al día que se va a cumplir la promesa. ¿Cuál es tu actitud en medio del punto A al punto B?
Y eso es lo importante. ¿Con qué actitud estamos nosotros esperando nuestra promesa y nuestra bendición? 787-854-2450. Es bien interesante, es cierto lo que estás hablando. A veces la gente tiene que cambiar la mentalidad. Cuando Dios te promete algo, a veces la gente dice, no, yo voy a servir cuando Dios pues, me dé lo que Él me prometió. Y hay que cambiar la mentalidad. Aun cuando se tarde, bueno, tú imagínate que pasen 10, 20 años y nunca hiciste nada, no serviste, no honraste a nadie, esperando una promesa. No, cuando Dios me dé la promesa, lo que Él me prometió, entonces yo voy a servir, voy a honrar. No. Antes de que Dios te hable, antes de que Dios te prometa, ya tú tienes que ser un servidor. Tú tienes que honrar. Porque cuando Dios te habla, es para que te des cuenta de que hay un Dios que existe, que Dios quiere darte, quiere bendecirte, quiere prometerte. Porque antes de que nosotros existiéramos, antes de que Dios, de que fuéramos creados, ya Dios tenía propósito con cada uno de nosotros. Eso, amén. Pero a veces queremos tener la promesa en las manos para ponernos a trabajar. Y no es así, tenemos que honrar a Dios mucho antes, porque yo soy uno de los que pienso que Dios te va a prometer y te va a bendecir según tus acciones. Según tus acciones. Si tú honras, Dios te va a honrar. Lo dice la palabra. ¿Ves? Si tú bendices a un hijo mío, pues vas a ser bendecido. Pero a veces esperamos que seamos bendecidos nosotros primero para después nosotros bendecir. Sí, ese principio, y esa mentalidad hay que cambiarla. Ese principio no va. De hecho, la semana pasada, estamos casi al filo del programa, pero la semana pasada estábamos hablando sobre cómo Eliseo, Dios lo envió donde una mujer, Elías lo envió donde una mujer viuda, para que esa mujer viuda que no tenía casi sustento lo sustentara a él. ¿Sabes? Dios te va a pedir y te va a probar en lo poco, no esperes tener para entonces tú poder dar. Ya tú tienes por fe. Ese es el problema, que tú si no tienes la fe no vas a caminar. Tú tienes que caminar en fe, caminar con la provisión espiritual que se materializa una vez que tú comienzas a caminar en esa fe. O sea, la palabra siempre ha dicho que lo que es se hizo de lo que no se veía, de lo que no había. O sea, ese es el principio del reino. Tú tienes que comenzar yo explicaba, y ya estamos al filo del programa, vamos a orar en los próximos 1 o 2 minutos, pero quiero explicarte algo rápido, y lo expliqué el domingo pasado cuando estábamos hablando de este concepto. Cuando tú comienzas a caminar con una mentalidad de reino, vas a aprender que tú no tienes que tener nada en la mano para comenzar a bendecir, que tú lo que tienes que tener es la fe de que Dios va a proveer lo que te dijo. ¿Sabes? Nosotros nos podemos ir al país más pobre del mundo, pero cuando tú vas al país más pobre del mundo y te metes en lo que es el consulado americano, vas a ver que aunque el país esté quizás destruido alrededor, muchos edificios, todo, cuando entras a ese lugar, como le pertenece a Estados Unidos, ese lugar no se ve igual. Eso está todo brilloso, eso está todo limpio, está todo nítido, está todo, los recursos